Estimados amigos de nuestro programa Videopolítica Los de Abajo, bienvenidos a la quinta edición. En esta noche estamos abordando el tema sobre el neoliberalismo. Estamos aquí, Ismael Zárate, Miranda y quienes habla, Víctor Raúl Bernoy, al frente de este programa. Esta noche, para tratar el tema, tenemos como invitado acá a Emiliano Palacios Montenegro, economista de profesión, es emprendedor de la pequeña empresa y ha ejercido la docencia universitaria en el curso de Estadística Social en la Universidad Católica. Activista en el ciberespacio y las redes sociales, crítico del sistema neoliberal y promotor de la democracia. Ismael. A ver, buenas noches amigos. Aquí agradeciéndolo a Emiliano participar en nuestra mesa de diálogo. Me comentaste que vas a dividir el tema en cuatro etapas, ¿no? Va a tratarlo, la primera parte será orígenes y fundamentos del neoliberalismo. Segunda parte, el neoliberalismo en América Latina. 3, crisis del neoliberalismo. Y cuarta, alternativas al neoliberalismo. En esas 4 partes empezaríamos con la primera, Emiliano, ¿no? Orígenes y fundamentos del neoliberalismo. Para eso, como preámbulo, ¿podrías explicarnos en forma resumida qué es el neoliberalismo? Bien, agradezco a Víctor Raúl y a Ismael por este espacio de encuentro, de diálogo, ahora que son espacios muy raros, ¿no? Yo creo que se deben ser promovidos. Sobre el tema en especial, el neoliberalismo es todo este sistema de ideas que ha surgido a partir de 1968 en una conferencia en la que se convocaron a muchos economistas y que trataron de preocuparse por este tema de que los mercados habían sido un poco sometidos a derechos políticos, derechos sociales, y estaban regulados. Ellos querían la recuperación de los mercados y a partir de ahí comenzaron a hacer una agenda que fue alimentándose con los desarrollos teóricos de Friedrich Hayek, Ludwig von Mises y otros teóricos que después Milton Friedman, que plantean ideas básicas como las siguientes. Ellos un poco que reaccionaron a toda esta historia de los principios del siglo XIX, del siglo XX, en los cuales comenzaron a aparecer toda una economía en la que el Estado comienza a tener un rol importante, ¿no? Hay un sector privado, pero también el Estado interviene fuertemente en las regulaciones y en empresas públicas, y es más, en el intervalo de la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, el Estado comienza a intervenir fuertemente en la economía. Entonces estos pensadores comienzan a preocuparse, que sí están de acuerdo con el liberalismo, pero ellos creen que el mercado está perdiendo espacio, y entonces tienen ideas básicas como las siguientes. El mercado es realmente el sistema, un sistema económico que procesa la información y permite la distribución de los bienes de la manera más eficiente posible, y que el Estado, al intervenir en la economía, distorsiona esta asignación eficiente de los recursos y trae problemas económicos, no produce innovaciones tecnológicas, no produce el crecimiento económico en general, el bienestar de la sociedad. Y postula que toda una campaña en descrédito a todo lo público y toda una campaña a favor de lo privado. Entonces lo privado aparece como el campo, digamos, de lo ideal, donde la racionalidad económica se diseña un principio fundamental. Hay un agente económico empresarial, o las personas como individuos son agentes racionales que buscan maximizar sus utilidades, sus ganancias, y toman decisiones
racionales, más eficientes, más óptimas. Mientras que el Estado, en la medida de que está mediado por intereses de burócratas, estos tenderían más bien a defender intereses particulares o sus propios intereses y no estarían velando por interés de la sociedad. Estos son los principios generales. Entonces, la idea de que el Estado deba existir, ¿no?, como en la época liberal, pero ya no es un mercado, no es un Estado que, como decíamos, el principio esto de laissez-faire, laissez-passer, ¿no?, dejar hacer, dejar pasar, sino que el Estado tiene un rol importante en la creación de los mercados, ¿no? Y entonces tenemos con el neoliberalismo, el Estado va a ser un instrumento fundamental para que los mercados comiencen a invadir no solamente las áreas de la economía, sino también las áreas de la educación, la seguridad social, la salud, las familias, ¿no? Y todo comienza a ser vistos de la lógica de los mercados, ¿no? Y esto trae después algunas consecuencias, ¿no? En la que el Estado es retraído de sus funciones sociales, ¿no? Y tenemos que lo público comienza a ser vaciado de contenido, los partidos políticos pierden su agenda política, ¿no? Y tenemos todas unas consecuencias que básicamente podríamos decirlo, mayor desigualdad, ¿no? Mayor pobreza, exclusión, ¿no?, de varios sectores sociales que según ellos son los perdedores, ¿no? Y estas son consecuencias que ahorita estamos viendo, por ejemplo, en países como Chile, ¿no?, donde después de toda una experiencia, todo un experimento que hizo un neoliberal en Chile, ¿ya?, que fue visto como una especie de un ejemplo, ¿no?, de progreso, de desarrollo. Sin embargo, se estaba ocultando el descontento social, la exclusión de amplios sectores sociales, ¿no?, esta percepción de una profunda desigualdad, donde Chile cuenta con empresarios que figuran entre los más ricos del mundo, ¿no?, mientras que la posibilidad de acceso a una educación, a una pensión justa, ¿no?, a un salario justo, son cada vez más lejanos en la población chilena. Entonces, en los orígenes podría decirse que es las consecuencias de este capitalismo, vamos a decir entre comillas, salvaje que se vivió. Es ciertamente el capitalismo del siglo XIX es el capitalismo salvaje, pero el siglo XX ya comienzan a haber intervenciones del Estado, porque algo que después un estudioso, Polanyi, dice que la sociedad se defiende del mercado, ¿no?, y comienzan los políticos comienzan a promover derechos sociales, el Estado comienza, por ejemplo, a asignar pensiones a los desempleados, ¿no?, seguros al desempleado, salarios aceptables, comienza a proveer ciertos bienes públicos como la educación, la salud, amplios sectores sociales. Entonces, el siglo XX es hacia hasta 1900, digamos, hasta la década del 70, y básicamente después de la Guerra Mundial hasta el 75, es el surgimiento del estado de bienestar. No es el capitalismo salvaje, sino es un sistema social, sistema económico, donde más o menos hay un acuerdo, ¿no?, de que los capitalistas deban contribuir con sus ganancias. Hay una alta tasa impositiva, ¿no? Por lo tanto, hay ingresos fiscales, el Estado comienza a ejercer una labor redistributiva en salud, en educación, en pensiones, ¿no? Hay una infraestructura desarrollada por el Estado. Entonces, el estado del bienestar no es el estado salvaje del siglo XIX, sino es un estado donde hay una presencia importante del Estado, pero contra eso reaccionan los neoliberales, porque dicen, esto está disminuyendo la capacidad creativa de los mercados, esto está haciendo una intromisión en los mercados, de manera que la mayor expansión de los beneficios que el Estado da significan mayores impuestos para los ricos, ¿no?
afectan a los ganadores del sistema económico, ¿no? Y esto lo consideran como que es una intromisión a lo que ellos consideran fundamental a la libertad económica. Los neoliberales se preocupan mucho, más que por la libertad de política, los derechos sociales, su preocupación central es el cuidado y la prevalencia de la libertad económica, es decir, la libertad de generar empresas, de contratar, de despedir y todo lo que lleve a la realización, ¿no es cierto?, de sus capitales. Mañana. Sí. Acá tengo un texto, es un artículo del señor Carlos Brecer Pereira, ¿no? Luis Carlos Brecer Pereira, profesor emérito de la Fundación Getúlio Vargas, ¿no? Es en Brasil, ¿no? Y él acaba de decir una cosa interesante, ¿no?, en relación al liberalismo, ¿no? En rigor, el neoliberalismo es la ideología de los sectores más ricos de la sociedad, ¿ya? que utilizaron a fines del siglo XX contra los pobres y los trabajadores y contra el Estado democrático social. Es, por tanto, la ideología eminentemente reaccionaria. Dime, ¿tú crees que el liberalismo es una ideología? Partamos por ahí. Es una preguntita. Y segundo, ¿no? La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo en 1996 editó un documento titulado El desarrollo frente a dos corrientes poderosas, la globalización y la liberalización, ¿no? Y acá decía en una de sus textos, en página 9, la globalización es el producto de la liberalización, pero también ha puesto en movimiento fuerzas que contribuyen a acelerar la última. Entonces, sobre estas dos cosas, pues, Emiliano, dime, esa ideología, y dentro de eso, ¿cómo se relaciona con la globalización? De cierta manera lo dice este texto de la ONTAC, la Conferencia de Naciones Unidas, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con la globalización? Pero me inquieta otra cosa más. El mercado de por sí se dice de que en un momento dado asigna recursos a la población. Y si nosotros tenemos en cuenta que el Estado es un conjunto de personas, ¿no? Obviamente en los hechos, la decisión de las personas que están en el Estado, ¿no?, determina quién asigna los recursos, ¿no? Pero dime, Emiliano, ¿el mercado de por sí asigna recursos? O sea, ese poder invisible, ¿no?, la mano oscura, ¿no?, del mercado, ¿es posible que asigne recursos con esta alta tecnología, con estos grupos económicos, ¿no? Y eso tú nos vas a decir, ¿no?, cuando se relaciona con la globalización, que deciden a futuro los destinos de estas grandes transnacionales, destinen a futuros, ¿no?, sus inversiones y sus ganancias, 30, 40 años. Podemos hablar de que el mercado, pues, no es tan libre y que por lo tanto asigna recursos como si fuera una persona. Dime, Emiliano, estas tres cositas. Sí, yo creo que básicamente comparto contigo la observación de ese estudioso, de que podríamos decir que el neoliberalismo es una ideología como un sistema de ideas que tiene vinculación en áreas principales, en la economía, ¿no? En la economía, que nos plantea que el individuo maximizador de beneficios, ¿no? Hay una idea donde ya se pierde todo sentido de lo colectivo, sino es el individuo el que es un sujeto racional y que lo definen que es egoísta y que busca, y que es un egoísmo que nosotros podemos criticar, pero sin embargo, desde la perspectiva neoliberal, el egoísmo es algo positivo, porque en la medida que es una fuerza movilizadora, en la medida que busca su propio interés, va a buscar emprender una actividad, ¿no? Y va a buscar desarrollarse de la manera más eficiente posible, ¿no? Y va a ejercer su libertad económica en el mercado, ¿no? Entonces, en tanto como comprador,
él va a saber qué es lo que quiere, ¿no es cierto? Qué es lo que quiere comprar, qué es lo que necesita. Y en el espacio del mercado donde habría ofertas diferentes, él podrá elegir qué es lo que más le conviene, ¿no? Ciertamente asume un supuesto de que tiene una información completa sobre las opciones, ¿no?, que puede elegir. Entonces, el neoliberal trata de resaltar mucho la capacidad de elegir del individuo, ¿no? Entonces, y que esto es un agente maximizador tanto como consumidor, y también el empresario. El empresario, en este caso, no busca maximizar su utilidad, sino maximizar su beneficio. Y en esa búsqueda de beneficio, ¿no?, va a emprender actividades productivas, financieras, diferentes iniciativas económicas que le van a permitir aumentar su beneficio, va a emplear a trabajadores, va a ampliar, digamos, el desarrollo de nuevos mercados, nuevos productos, va a innovar, y esto va a traer en beneficio de la sociedad. Digamos, estos son los supuestos que ellos plantean como ideales. Otra cosa es que en otra parte veremos qué es lo que sucede en la realidad, ¿cierto? Respecto a la sociedad, entonces nos miran también como individuos aislados, que tomamos nuestras decisiones, que buscamos lo mejor que deseamos, ¿no? Pero en la que quedamos en nuestras decisiones políticas, casi quedamos en una situación de infantilismo, porque no podemos, como sociedad, tomar decisiones importantes en las cuestiones económicas, ¿no?, que inciden como sociedad, porque el neoliberalismo dice, no, las cuestiones económicas, la cuestión del mercado, ¿no?, hay que cuidar que estas no sean intervenidas por una lógica, por ejemplo, de derechos sociales, ¿no?, de buscar expandir los mejores servicios de salud, de educación, mayores gastos sociales, porque estos gastos sociales van a significar, según el neoliberalismo, mayores impuestos, quitar la riqueza a los ganadores, ¿no?, quitarle incentivos a los que han logrado tener éxito en la economía. Por lo tanto, a largo plazo eso va a ser nocivo, ¿no? Permíteme, pero se supone que toda la sociedad, toda la nación, ¿no?, el dueño de las riquezas, ¿no?, naturales, que se explotan, aparte del empresario, el trabajador, su inversión, ¿no?, su fuerza, es su fuerza de trabajo, ¿no?, su inteligencia. Entonces, ¿por qué pensar, ¿no?, que los ganadores netamente son los empresarios, sobre todo los grandes empresarios, cuando también los trabajadores, en cierta manera, invierten para ganar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es eso, no? Y obviamente que lo relacionaras, ¿no?, esto con la globalización. Dime. Siendo esta idea de los fundamentos ideológicos del neoliberalismo, en relación al trabajo, es un tema interesante. El neoliberalismo propone que el trabajo es como una mercancía, ¿no?, una mercancía que puede ser ofrecida en el mercado y por lo tanto sujeta a todas las transacciones pueden ser, los salarios pueden bajar o pueden subir, ¿no? Y por eso el neoliberalismo lo que busca es en gran parte reducir los derechos laborales, porque en suma están reducir los costos laborales, ¿no?, porque lo que busca es, digamos, maximizar la flexibilidad del mercado, ¿no?, contratar, despedir, sin importarle mucho la situación del trabajador, porque en suma solamente lo ve como mercancía, lo ve como una mercancía intercambiable. Y el gran problema, esta visión del trabajo como mercancía también se extiende a otras esferas de la sociedad, ¿no? Entonces el liberalismo trata de ver, por ejemplo, que está vinculado a la educación, ¿no?, que podría, por ejemplo, hacer intervenciones de mercado en el aprendizaje de los niños, ¿no? Entonces,
Si un niño quieres estimularlo a estudiar, podrías ofrecerle ciertos incentivos económicos y, por ejemplo, podría darle un premio económico por cada libro que lee, ¿no? Entonces estás asumiendo que la persona es una especie de un bien que puede tener incentivos, ¿no? Y que puede responder a los estímulos del mercado. Pero esos son elementos de esta extensión de la lógica del mercado a los diferentes ámbitos de la sociedad. Pero ahí es un tema crítico, porque tanto como el trabajo, tanto como los niños, muchos otros bienes, muchos espacios de la vida social, no son mercancías, y al mismo tiempo que en el intercambio no es como una mercancía. Yo te vendo un televisor y el televisor sigue siendo el mismo, ¿no? Pero la idea de que tú le des un estímulo económico a un niño, ¿no? y lo trates como un mecanismo de mercado, yo te doy incentivo económico, te doy un estímulo económico, tú vas a responder con más lecturas, pero en esta relación el niño está siendo afectado, es transformado, ¿no? Ya no es un niño que estudia por aprender, por el gusto, por aprender, por conocer, es un niño que está motivado por un estímulo económico, ¿no? Entonces es tocado, por eso eso es un tema que lo veremos en la parte de los peligros del neoliberalismo. Respecto a la globalización, ciertamente, haciendo la parte de la historia del neoliberalismo, el neoliberalismo con la crisis de los 70, recordemos estos hechos importantes, hay una crisis en los 70, la crisis del petróleo, el petróleo se dispara tremendamente el precio de los barriles del petróleo, hay una crisis económica en muchos países europeos, en Estados Unidos, donde hay, digamos, una crisis del estado del bienestar. Hay un periodo de inflación y recesión. Siempre a estas situaciones, por ejemplo, en las décadas pasadas, cuando había inflación o recesión, se respondía con estímulos económicos. El Estado intervenía, gastaba más, ¿no? Y ampliaba, digamos, la capacidad de compra de la gente y el sistema económico respondía. Pero en la década de 70 ocurre algo especial. Hay recesión y hay inflación. Y ante este problema que no podía ser respondido por las tradicionales políticas keynesianas de expansión del gasto o reducir la cantidad de dinero en la economía, aparece este gran Milton Friedman, ¿no? Que da la solución, ¿no? Lo que debemos hacer acá es reducir drásticamente el gasto público. Hay que contraer la demanda de crédito, hay que subir la tasa de interés, ¿no? Y esto está asociado a lo siguiente: mientras que había la expansión de los petrodólares, ¿no? Muchos bancos se llenan de dinero y muchos países, principalmente de América Latina, encuentran racional prestar dinero para financiar todo su programa de desarrollo, ¿no? Pero aunado a este problema en Estados Unidos, se eleva la tasa de interés y todas las obligaciones que los países habían contraído con sus deudas comienzan a padecer problemas. Y acá se engarza no tanto con que empieza la globalización, sino con la aceleración y profundización de la globalización. Los Estados Unidos y Inglaterra y muchos otros países comienzan a adoptar que estos problemas económicos de muchos países, va a decir, como por ejemplo el Perú, o muchos países de México, muchos países de América Latina, decir, tú tienes problemas económicos, te puedo prestar plata, el Fondo Monetario del Banco Mundial, pero condicionado a un conjunto de reformas, ¿no? Me vas tú a liberar el comercio, a estar vinculado al comercio, ¿no? Me vas a liberar el mercado de capitales, el mercado financiero, me vas a liberar el mercado del trabajo, ¿no? Me vas a hacer reformas profundas en las empresas públicas. Las empresas públicas del Estado van a ser transferidas al sector, vendidas al sector privado, ¿no? Y entonces hay toda una intervención
de estos organismos internacionales para condicionar la adopción de políticas económicas de apertura a los mercados, ¿no? Y ahí se engarza con estas políticas neoliberales que van a expandir, ¿no? Porque todos los países están obligados a abrir sus mercados y la globalización realmente comienza a profundizarse, a acelerarse, ¿no? Eso está vinculado con la experiencia neoliberal. Listo. Entonces, Ismael. Sería en todo caso, a ver, no sé si me corriges, sería primero el capitalismo, de ahí se da el neoliberalismo y la consecuencia de todo viene a ser la globalización, que es un poco, pues, lo imagino, pues, como, de repente estoy mal, no sé, pero como un club de los millonarios del mundo, ¿no? Se reúnen, pues, bueno, pues acá, lo que no produce hay que desecharlo, ¿no? Pero para eso hay que romper fronteras, porque la mayoría de estas transnacionales, pues, no tienen un país donde, vamos a decir, donde operen, ¿no? Sino ya operan en casi todo el mundo, ¿no? Y para eso, pues, se tiene que minimizar el poder del Estado, ¿no? Como nación, ¿no? Podría ser esa la secuencia, o sea, capitalismo, yo lo pondría hasta imperialismo, neoliberalismo, y lo último, que es la gran consecuencia, es la globalización, ¿no? O sea, integrar todos los mercados en uno solo, mundialmente, ¿no? Estoy de acuerdo con esta idea de una evolución del capitalismo, pero es el mismo capitalismo, ¿no? Digamos, a la perspectiva leninista, diríamos, la fase superior del capitalismo, ¿no? Un grado de desarrollo tal del capitalismo en el cual ciertamente ya no busca los capitales realizarse en espacios reducidos, sino ya el mundo como un mercado global, un mundo de realización de valor, ¿no? Justamente y en cada país hay que romper, desaparecer todas las rigideces, todo lo que le impide desarrollarse como mercado. Entonces, justo lo que comentabas cuando decías, pues, que al otorgar un préstamo, en este caso ellos pedían condiciones, ¿no? Que eran eso, no sea tratar de hacer más frágil a los gobiernos y entrar en este caso, la política que tiene el neoliberalismo, ¿no? Ciertamente. Entonces buscan instrumentalizar al Estado para expandir los mercados. O sea, no buscan debilitarlo, digamos, que no haga nada, sino que el Estado sea fuerte, pero esta fortaleza sea para favorecer la expansión de los mercados, tanto para los empresarios nacionales como para las grandes corporaciones internacionales, ¿no? Para terminar este tema, pero me hubiera gustado que entrar en lo que manifesté, ¿no? El mercado. ¿Cómo puede ser un mercado? Primeramente, el mercado que solo por sí asigna recursos, y cómo puede ser un mercado libre, ¿no? En este caso, la libertad de elegir, de Milton Friedman, ¿no? Su libro, ¿no? Decía, ¿no? Que todo tipo de libertad va a permitir, ¿no? Que la economía se desarrolle, ¿no? Y obviamente va a generar, ¿no? Que ese mercado, ¿no? produzca la felicidad en la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser, ¿no? eso si se dio el consenso de Washington, ¿no? Los grupos de potencias comenzaron a poner los parámetros sobre los que se podían, los que las sociedades en materia económica debían marchar, ¿no es cierto? Y que se reflejó obviamente en los organismos internacionales, ¿no? De crédito, ¿no? Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, ¿no? Y entonces, ¿cómo puede ser libre un mercado si hay ese tipo de intervenciones? Al final, esas decisiones, ¿no? La posibilidad de que los estados, ¿no? Como tú decís, ¿no? Al dejar de hacer para que con eso se potencien los mercados, al final terminaban siendo, ¿no?
las grandes empresas internacionales y sus inversiones en la explotación de materia prima, y precisamente los estados, producto de su crecimiento, que es, ¿no?, económico, en la explotación de materias primas, tenían que estar a la espera para que haya buena recaudación, para poder atender las demandas de la sociedad, de los estados, de sus pueblos, ¿no? Y vivir, por lo tanto, los estados digamos decir, a la disposición y a la espera de la buena suerte de tal producto, tal materia prima, hoy se llama commodity, ¿no? Tuviera tal demanda para así poder crecer su economía. Pero ¿qué pasaba cuando esto no ocurría? Traía abajo las economías y por lo tanto no se podían atender las demandas sociales. Entonces, Emiliano, yo te digo eso, explícame eso, ¿no? Esto del mercado. Para mí, yo pienso, ¿no?, la libertad. Hoy día hablar de la libertad de los mercados es una utopía cuando intervienen poderosas fuerzas, ¿no? La UNTAD decía, ¿no?, las poderosas fuerzas del neoliberalismo y la globalización, pero poderosas fuerzas son de las grandes corporaciones transnacionales. Cuando vemos cómo proyectan sus márgenes de ganancias en el futuro para 30, 40 años, ¿no? Y que si los países no tienen sus inversiones fundamentalmente en la explotación de materias primas, petróleo, minerales, ¿no? Ahora litio, ¿no? ¿Cómo puede desarrollarse un país, ¿no? Y se puede atenderse a sus problemas de sus crisis, que en un momento bajan, entonces generan los problemas, ¿no?, a los pueblos. Emiliano, dinos, a ver. Claro, estamos en la parte de, digamos, la visión ideal del mercado. El mercado como, digamos, el sistema más eficiente para asignar recursos, a medida de que cuando uno interviene como comprador o como vendedor, hay un montón de cosas que ignoran, ¿no? Y hay problemas para cómo decidir qué cosas comprar. Sí. Sin embargo, digamos, por la interacción de todos los agentes, hay una información que es el precio, ¿no? Uh-huh. Entonces el precio te ayuda a tomar una decisión de comprar, ¿no?, o de vender. Entonces el mercado sería una institución eficiente porque traduce una información para que los agentes, tanto como los vendedores, tomen decisiones más racionales. Lo otro, por un caso contrario, sería cuando el modelo soviético, por ejemplo, uh-huh, donde el consumidor, ¿no es cierto?, o el productor va a tomar sus decisiones en base a lo que le dicta un instituto de planificación, ¿no? Uh-huh. Y no va a elegir entre alternativas, opciones, ¿no?, sino la información que le dan. Entonces, su libertad de elegir es muy restringida, ¿no? Uh-huh. Y esto está en manos según la crítica, está en manos de burócratas que tratan de disfrazar los datos y en una parte, digamos, eso, no es que eso sea la historia de la Unión Soviética, pero hay el problema de una planificación centralizada, puede generar distorsiones, ¿no?, en la economía, en la medida que no va a ofrecer una información real, una información adecuada para los diferentes agentes económicos, ¿no? Es como, por ejemplo, también en la época, yo recuerdo la época de Berlasco, ¿no?, las cooperativas tenían que vender su producción de azúcar, pero lo hacían a precios que no reflejaban, digamos, una interacción del mercado, sino eran precios que decidía el general, ¿no?, que le habían designado como autoridad económica, y al ojo decía este es el precio, ¿no? Y entonces el agente tomaba, y la cooperativa tomaba decisiones no tan racionales, digamos, ¿no? Pero es una visión idealizada del mercado, pero en el mercado hay agentes económicos, hay empresas, hay consumidores, digamos, hay trabajadores, hay empleadores que contratan a los trabajadores, y ciertamente
hay una visión como que hay una capacidad, digamos, de todos los agentes económicos más o menos igualitaria, una información completa, pero en la práctica, como estoy de acuerdo contigo, que no es así, ¿no? Hay agentes poderosos, ¿no?, que modelan, que intervienen, que usan el mercado en su favor, ¿no? Manejan mejor información, manejan mejor su relación con el Estado para las decisiones importantes, que es el tipo de cambio, si va a las inversiones que van a hacer, ¿no? Sus vínculos pueden colocar autoridades en nuestra economía. Digamos, los ministros de Economía son en la medida de que las personas son los ministros de Economía en la medida que cuentan con el aval de los poderes económicos, ¿no? Y hay muchos funcionarios, ¿no es cierto?, de viceministros, no dejan de estar vinculados al mercado. Entonces, es ciertamente que esta idea de un mercado donde la mano no hay la mano invisible, ¿no? Hay todos los agentes tienen la misma oportunidad de participar, no es real, porque en la práctica... Con esto de la transparencia, claro, Emiliano, uno ya sabe que esas manos no son invisibles, ¿no? Cuando vemos, ¿no?, cómo actúan en las inversiones, en los juegos de la bolsa, ¿no?, en los intereses financieros, ¿no?, bancarios. O sea, uno ya con la información, por lo tanto yo deduzco que esa mano invisible ya no es tan invisible, más visible, ¿no? Así como era del Estado, ¿no?, visible, ¿no? Ahora esta mano oscura, invisible, que hablaba de Adam Smith, resulta que ya no es visible. Hablemos bien claro. Hoy día hay quienes intervienen en la economía, tanto el Estado como, ¿no?, la inversión privada, ¿no?, los dueños del capital. Así de simple. Bueno. Sí, estoy de acuerdo contigo, porque esa es la visión idealizada. La primera parte era decir los fundamentos generales, lo que postulan los neoliberales. En otra parte haremos una crítica de que cuán realistas son esos postulados, ¿no? Cuán distancia hay con la realidad, como tú dices. Ya no hablamos de la mano invisible, sino de una mano visible, claro, en el mercado. Bueno, hasta aquí esta parte de orígenes, ¿no? Orígenes del neoliberalismo, ¿no? Ok.